¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del Superbásquet aquí en Levante Televisión, como siempre, para abordar toda la actualidad de Valencia Basket. Como siempre, lo decimos, lo comentamos, centralizada, focalizada en el primer equipo masculino y también en el primer equipo femenino. En un programa donde sobre todo hoy vamos a hablar ampliamente de cómo ha ido esa fase final de la Copa del Rey y que tuvo su epicentro en Valencia. Desde el jueves y hasta el domingo, Valencia que se ha convertido en la capital del baloncesto español y diría casi a nivel europeo, incluso del mundo, dado que se dieron cita los 8 mejores equipos clasificados en la primera vuelta de la Liga regular, de la Liga Endesa, y en donde, eso sí, después también analizaremos, Valencia Basket nos dejó el regusto amargo de haber caído en un vibrante partido en semifinales contra el Real Madrid, una Copa del Rey que ha coronado al Baskonia como campeón. Yo creo que no estaba en los pronósticos ni mucho menos de los favoritos, pero se coronó el equipo de Vitoria como campeón después de superar en la gran final al Real Madrid. Hablaremos también de las chicas que consiguieron una importante victoria en Liga en la pista del Leganés y por supuesto también de la cantera de Valencia Basket. No hay que obviar el gran papel que ha hecho el equipo infantil de Valencia Basket en esa minicopa, subcampeón después de perder la final, en este caso frente al Real Madrid. Esteban Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues por aquí otra vez, encantado y bueno, como dice aquel, con mucho básquet y mucho talonchismo que hablar. Porque hemos vivido muy de cerca esa Copa del Rey, teníamos ganas de vivir ya por fin una Copa en Valencia, además sí. Estreno del Rocha Arena, y ahora vamos a ir viendo diversas imágenes. Si te parece, empezamos recordando al campeón, totalmente, al Baskonia, justo campeón de esta Copa. Sí, el tapado. Ahí los tenemos después de eliminar en semifinales al Barça y de ganar en la gran final al Real Madrid. Hay una cosa esencial y es que el coach italiano Calviati hizo un malabarismo para secar las piezas más importantes del Real Madrid y le jugó de poder a poder. Pidió el tiempo muerto al final en el momento justo y salió perfectamente. Luego, pues bueno, tenemos la sorpresa de que los Howard y compañía pues estuvieron de una forma increíble, pero bueno, ahí estamos. 89-100, hay que recordar, fíjate la capacidad que ha tenido ese equipo, le ganó anotando 70 puntos al Barça y le ganó anotándole 100 al Real Madrid para conseguir este título. Pero es lo que decimos, le gana por 100 y lo deja al Barça en 70 y aquí pues 80 y tantos, creo que al final fueron 8, ¿no? O 9. Y sin embargo nosotros, fíjate, cuando hablemos de nosotros, o sea, como 108, sí. Es una cosa increíble. Es una cosa curiosa, sí. Curiosa. Sí. Ahí hubo la imagen curiosa y cómica de la Copa. Se le había prometido al entrenador que si ganaba le iba a dar un tartazo y como así lo hizo Kurucs a su entrenador y al final se cumplió. Un técnico, el italiano, que yo creo que ha mostrado también un poco lo peculiar que es. Y ahí tenemos imágenes también de lo que sucedió antes de esa gran final de la Copa del Rey, con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI al Rocha Arena, y en donde el propio Juan Roig hizo de anfitrión, también recibido entre otros por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, Pilar Bernabé, Juan Francisco Pérez Llorca, el presidente de la Generalitat, y vemos la llegada también la ministra de Educación y Deporte estaba, sí. Y el presidente del Consejo Superior de Deportes, estaban todos ahí en la fila, por el orden del protocolo, el primero el presidente de la Generalitat, a continuación la ministra, que era la de Gandía, la que fue alcaldesa de Gandía. Diana Morán, ministra de Innovación y luego está la presidenta de las Cortes, que es la tercera autoridad aquí, luego la del gobierno, la alcaldesa, el del Consejo Superior de Deportes y luego el propietario, Juan Roig. Efectivamente, José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Y luego, pues, el presidente de la organización que montaba el evento. Ese es el protocolo por autoridades. Bueno, pues hay que recordar que se le enseñaron, ¿verdad?, las entrañas de ese Rocha Arena, pudo conocer de primera mano todo el recinto, ¿verdad? Y luego hay un acto, imagino que saldrá, cuando le dan una camiseta y tal. Estuvo visitando la pista de entrenamiento anexa, el gimnasio, los vestuarios. Como nota curiosa, en el vestuario se sentó
en la taquilla de Jaime Pradilla, el jugador aragonés de Valencia Basket. Ahí vemos a Enrique Arbonell, director general del club. Fue el también. Que explicó todo el rato. Luego le presentaron a Sendra dentro, como director de la instalación, que le saludó, estuvo hablando con él, diciendo números. Le llamó mucho también la atención lo de la hidroterapia. Sí. Pues ahí es cuando se sienta en el sitio de Pradilla, los tres. Mira, ahora camino de esa salida que tenemos de... Bueno, este es cuando presenta el que lleva la parte de Alquería Basket y Rocha, y todo lo que es Valencia Basket de alto rendimiento. Dependen de él todos los servicios médicos del club, más la parte educativa. Y ahí pues saluda pues a Larry, a Buenavida, en fin, todos los que salieron luego con él cuando le dan ahí la camiseta. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues este es un extracto y ya está, efectivamente ese momento de la camiseta, y este es otra imagen icónica que nos ha dejado la Copa, el encuentro de las aficiones. La fanzón es una cosa tremenda, y luego pues hubo dos zonas, claramente, la que está frente a la Alquería al Básquet, que en el aparcamiento que siempre hemos estado utilizando, ¿ves? La Alquería está allá al fondo, y luego todo lo que era la avenida hasta llegar al Parque Nuevo, donde están el 3x3 y todo eso, también está totalmente llena. Y además que duró muchísimo tiempo. No hubo ningún altercado, no hubo nada, hubo además... Esto es baloncesto. Increíble. Es que esto es otra cosa, fair play entre las... Luego dentro chillas y haces todo tal... Tú animas a lo tuyo, que es lógicamente lo que conlleva el deporte. Lo de aquí es increíble. Pues 8 aficiones unidas en un mismo recinto, en este caso el Rocha Arena, y ese encuentro que transcurrió entre la fiesta, la pasión, el amor por el baloncesto, cada uno lógicamente con sus colores, pero lo más importante, sin ningún tipo de altercado, que quizás en otros deportes pues sería imposible. Repasado un poquito lo que fueron todas estas imágenes icónicas que nos ha dejado la Copa del Rey, nos centramos en lo deportivo, en lo nuestro, y vemos ya imágenes del duelo de semis. El partido se jugó el sábado entre el Valencia Basket y el Real Madrid, 106-108, derrota del equipo taronja, que tuvo, Esteban, el partido prácticamente en el bolsillo. Pues sí, hay imágenes que son de esas para guardar, y una es justamente esta, cuando parecía todo que a 16 segundos del final y teniendo esa ventaja, sabríamos cerrar el partido para que no ocurriera lo que al final ocurrió. Y es que hasta el rabo todo es toro, ¿no? Como dicen, ¿no? El problema fundamental creo que está en la visión final del juego, porque la verdad es que el resto del partido fuimos haciendo lo que necesitábamos hacer para poder estar por encima. Muchas veces el Madrid se nos ponía a tiro, nos llegó a pasar, volvíamos otra vez, siempre salía nuestro tiro de 3 que nos permitía respirar. Estuvimos realmente bien, y luego pues al final ocurrió algo que nadie entiende, como un saque final pues nos lleva a la ruina. Y como dice aquel, el titular es duro, pero es así, es como los 10 segundos últimos de la basura nos llevan realmente a perder una copa que prácticamente pues estaba con mucho dolor, con mucho coste, con mucha intensidad, pero estaba en el bote de casa. Pregunta que no sirve como excusa, pero ¿te gustó el arbitraje? No. Y además lo tengo que decir claramente, porque siempre, con ese señor, siempre hemos tenido problemas. Qué casualidad. Fíjate que cuando dijeron los árbitros que teníamos, no me gustó un pelo. Y fíjate la diferencia de arbitraje que hubo entre el nuestro y el de la final, por ejemplo. Donde estaba un Carlos Perulla, donde estaba... y se notó. Y aquí, pues, oye, por ejemplo, la de Larry, o sea, la falta personal de Larry, el codazo de Tavares. O sea, es que hubo cosas que de haberse pitado de una forma correcta, pues también tengo que decir que seguramente una antideportiva nuestra pues no fue pitada como tal, pero bueno, creo que en ese caso perdimos más que ganamos. Esto es un susto tremendo, porque la imagen del tobillo que se dobla totalmente es increíble. Ahora se levanta, se lo llevan, le dan masajes, lo calientan en la bicicleta constantemente, le ponen el caldito mágico que da el calor necesario, y volvió a salir a jugar con un par de narices, cojeando algo, pero bueno, se vio en los tiros, ya no apoyaba igual, y ese gesto suyo de fuerza de tirar ya no era posible.
y perdió algunos tiros de esa forma, pero bueno, ahí estuvo hasta el último hombre, como se dice, hasta el último aliento, luchando. La afición estuvo inconmensurable, apoyando constantemente, pero conforme vieron lo que iba viniendo, la desazón, los lloros, los llantos, los gritos, fueron todos. Comprensible, comprensible también. Se cumple, por cierto, esa maldición del anfitrión. Son 24 ya veces seguidas en las cuales el que organiza el torneo, en este caso Valencia, no puede levantar el título. Hay que irse hasta el año 2002, cuando fue Baskonia el que, como anfitrión, sí consiguió levantar esa Copa del Rey. Enseguida estamos con más detalles. Escuchamos a Pedro Martínez, que en su reflexión final tras la derrota quiso acordarse del trabajo de todos sus ayudantes en la preparación de este partido y de esta eliminatoria. Estoy muy orgulloso de dos cosas, las quiero decir las dos. Una, el esfuerzo que han hecho los jugadores, la mentalidad con la que han tenido, cómo han creído, y bueno, creo que no, me va a costar, pero creo que toca animarles por lo bien que han hecho las cosas y por la mentalidad que tienen. Y luego voy a decir una cosa que queda mejor si hubiéramos ganado, ¿no? Que es que mis ayudantes son impresionantes, ¿no? O sea, tienen muchísimo mérito en cómo hemos jugado, en cómo hemos preparado el partido, las cosas que han aportado, tremendo, tremendo. Y también me sabe muy mal por ellos porque han hecho un trabajo excepcional, de muchísimo mérito, de muchísima calidad, y pues nos ha salido cruz. Una pena por todos, pero les quiero felicitar por el tremendo trabajo que no solamente hoy, pero especialmente hoy. ¿Cómo valoras esta declaración que yo creo que tienen que acoger muy bien los asistentes, los ayudantes de Pedro Martínez, y también, por supuesto, el mensaje a los jugadores? Pues para mí son dos cosas. La primera es un aparente mensaje de humildad, tanto en el triunfo como en la derrota, haciendo copartícipes de que si esto medio bien había salido, no es mérito mío, es mérito de un equipo, de coach, asistentes, staff, que hacen que esto sea posible, porque son los que hacen el scouting, los que ven las cosas y tal, ¿no? Eso está claro. Luego, por otro lado, considero que es una forma de ser. Pedro Martínez es un señor y reconoce las cosas como tocan, con ese señorío que le caracteriza y esa educación que tiene. Y luego, pues, cosas importantes. Dices, hay decisiones durante el partido y la forma y la actitud que tienen los asistentes cuando ocurren determinadas cosas, como vibran tanto como los propios jugadores que están en el banquillo, siendo los primeros que salen a animar, a estar pendientes de las cosas. Se ve cómo saltan en el propio, es así. No solo el equipo médico, es que fueron todos, es que los 4 asistentes que tiene fueron así, el propio delegado, todo, Castilla. Lo vibraron el partido, como todos estábamos vibrando ese partido, porque es que lo vimos tan cerca, lo tuvimos ahí, y a lo mejor no tenemos una ocasión como esta de ganarlo en casa, inaugurando un Rocha Arena con título nacional después de todo lo que podía haber pasado. Fíjate la imagen, por ejemplo, de este chico, que es muy conocido dentro de la Peñas, como hasta los propios comentaristas de televisión dijeron, este hombre se va a morir de un infarto ahí, porque lo bebían con esa pasión. Pero es que hay que tener en cuenta que fue un partidazo donde 214 puntos es el récord de un partido de Copa del Rey desde que tenemos esto en 38 años. Es decir, batió el récord. En 38 años no se había batido este récord y lo batimos aquí, 214 puntos. Un 106-108. Es un partidazo increíble. Nosotros creo que eso debíamos haber solucionado, pues cerrando el partido de otra forma, no haciendo que seguramente pues que ese saque complejo de Montero cansado y tal, pues lo pudiera largar tanto para que Badio atento lo pudiera coger y que no hiciera pues Endonsia lo que hizo de sacarle la bola y meter el triplazo que nos mandó a donde nos tocaba. Pero luego viene la otra jugada. Si tienes un tiempo muerto y tienes la posibilidad de salir y le encargas a uno que haga la jugada, como es uno contra todo el mundo. Tampoco entendí muy bien cómo Montero se empecinó en ir por el centro donde tenía un Tavares, donde tenía a esta gente,
y luchando contra todos era imposible que pudiera meter la canasta que nos pudiera dar el triunfo. Era una canasta lejana quizás, o otro tipo de jugada, no sé. Claro, a todo lo pasado todo es fácil. Todo se ve de otra manera, efectivamente. Vamos a escuchar por último a Pedro Martínez. Se le preguntaba un poco sobre el futuro, sobre lo que queda en el equipo después de esta eliminación abrupta en la Copa del Rey, en esas semis, privándole de haberle permitido jugar esa final del domingo. Eso es lo que dijo el técnico Taroncha. Bueno, he perdido muchos partidos. Entonces, este es de los que pasan los años y te acuerdas, pero al final es un partido más, un disgusto más de los muchos que tienes en una carrera deportiva. También tienes muchísimas alegrías. Hoy toca la otra cara de la moneda y es lo que hay. Sin lamentaciones, mirándole a la cara a la derrota y preparándonos para lo siguiente. Y tampoco vamos a estar ahora todo el día hablando de esos segundos, porque es que ya está. O sea, ¿hay algo que podamos hacer para el siguiente partido? Bueno, que nos sirva de experiencia, pero no nos hemos de mortificar, no nos hemos de cortarnos las venas. Es deporte, ¿no? Y en el deporte, pues, a veces se ganan partidos increíbles y a veces se pierden partidos increíbles. Entra dentro de la normalidad y ya está. Lo hemos tenido muy cerca, sabe muy mal, pero hay que mirar, hay que pasar página y centrarse en lo siguiente, que si somos capaces de recuperarnos bien, tenemos todavía muchas cosas que hacer por delante en esta temporada. Y también habló, después de esta derrota, el propietario del club, Juan Roig, que en este caso, lógicamente, lamentaba la eliminación del equipo y también lanzaba un mensaje, y es el hecho de que vamos a ver si con el Roig Arena son más clubs los que se ponen a construir un pabellón similar. Hemos perdido y teníamos que haber ganado. Y esa es la que luego yo de básquet sé justicia. O sea, que no, cuando entra de cerca de la canasta son 2 y si entra de 3 es de 6,25. Y le preguntamos por qué siente al ver el pabellón, todo este evento, cómo está saliendo. Hemos sido el pabellón, se ha hecho la mejor Copa del Rey que hemos hecho. Ha habido se demuestra que el baloncesto, el básquet es un grandísimo deporte, que lo que hay que hacer es estamos aquí, saberlo dirigir, que hay mucho que no se sabe dirigir, pero se puede hacer el gran reto que yo dije hace 35 años, pero no se ha cumplido, es que seríamos más tirón que el fútbol. Creo que estamos bastante lejos de eso, pero hay que tener eso. O sea, que muy bien, y yo creo que lo que tienen que hacer los demás equipos es hacer estos pabellones y con eso nos salimos y no nos hace falta ni jugar la NBA. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues hasta aquí las palabras del propietario Juan Roig. Para ir cerrando con el tema de la Copa, hablamos, si te parece, Esteban, de la minicopa, donde nuestro equipo infantil se quedó a las puertas de conseguir el título, perdió la gran final frente al Real Madrid 77-93, una final a la cual volvía el equipo infantil Taroncha 20 años después. Efectivamente, hacía mucho. Bueno, esto es una curiosidad, porque en las copas salen los niños con los balones. Sí. Y en la minicopa fueron los padres, las madres, los yayos y las yayas los que sacaron las bolas. Eso estuvo muy bien. Bueno, el partido de la final tuvo, digamos, como relevante que mejoró lo que había hecho Valencia Basket con el partido anterior del Madrid, porque nos tocó, el único partido que perdimos en toda la fase fue justamente contra el Real Madrid y fue una pequeña paliza, y sin embargo el partido de la final pues estuvimos mucho más acertados, estuvimos mucho más enteros. Tenemos ahí 2 o 3 jugadores que harán historia, seguro, ya se les vio maneras de eso, y bueno, pues yo creo que tenemos que estar satisfechos, primero por haber llegado por primera vez a la final en tantos años, y que esto nos dice que tendremos más finales porque aquí hay futuro. Y la nota también más destacada, más de 7.000 espectadores en el Roig Arena para ver y para vivir en directo esta gran final de la minicopa, que al final coronó al Real Madrid y como brillante subcampeón al Valencia Basket. Y para cerrar con la actualidad, en este caso del equipo masculino, hay que recordar que una vez pasada la Copa, vuelve la Euroliga, lo hará el próximo jueves, 8:30, y además, curiosamente, frente al
campeón de Copa frente al Baskonia, 8:30 en Vitoria, Baskonia-Valencia Basket. Situación, la verdad es que más favorable para el equipo taronja, que llega tercero a esta cita con un balance de 18-10. El Baskonia anda en la parte baja de la tabla, 18º, 9 victorias y 19 derrotas. A ver si esa euforia, esas celebraciones, ¿no?, permiten que esté un poquito más despistado el equipo vitoriano. Bueno, también tiene más esfuerzo, está más cansado, etcétera. No solo las celebraciones, los fastos de ahí. Hoy tienen Rúa por allí, por Vitoria. Sí. Entonces todo eso, pues, bueno, desequilibra un poco lo que es la marcha normal de un equipo. Pero yo creo que esto, yo creo que a los victorianos les va a venir como un insuflar, potencia, orgullo y tal, y cuidado, Sí. Cuidado, es un partido peligroso. Es un partido peligroso, efectivamente. A ver esa euforia, qué connotación tiene para unos y para otros. Hemos hablado de los chicos, vamos a hablar ahora del cuadro femenino. Enseguida estaremos hablando de incorporaciones, de altas y de bajas, pero antes hay que recordar lo que aconteció también este pasado fin de semana con victoria, y qué victoria contundente de Valencia Basket en la pista del Leganés, además con cifra redonda, 60-100 más 40 para el equipo de Rubén Burgos, que aniquiló al cuadro madrileño. Esteban no le dio opción. Yo creo que prácticamente hizo eso que se llama... pero había otro equipo enfrente. O sea, compareció el otro equipo, porque la verdad es que en todas las líneas, en todas las fases del juego, Valencia Basket femenino estuvo por encima, quizás para sacarse esa espina de la situación habida, y yo creo que tenemos dos grandes retos por delante, dado que nos han eliminado de la Euroliga de la forma que nos eliminaron, que es ir claramente en marzo a por la Copa y ahora ir a por la Liga. Tenemos la suerte de que los demás siguen estando en competiciones europeas a base de 3 partidos por delante cada semana, y nosotros pues tenemos la posibilidad de entrenar, desarrollar juego, hacer jugadas, todo esto que nos va a permitir pues jugar la Liga partido a partido pues muchísimo mejor, más descansadas, más metidas en lo que es un juego de Liga Endesa, y a por todas. Pues efectivamente, esa victoria que deja a Valencia Basket ahora mismo con un balance de 17-5 en la clasificación, destacar los 16 puntos de Leti Romero y también, por ejemplo, los 14 puntos, 5 rebotes de María Araujo. Sí. Y la próxima cita en Liga, que llegará este próximo domingo, en este caso en casa, en el Rocha Arena, Valencia Basket, que recibirá al Cadí Laseu en una nueva entrega de Liga, la jornada número 23, un Cadí Laseu que viene en horas bajas, además cayó en esta última jornada 42-77 ante IDK, es 14º, 8-14, aunque eso sí, cabe recordar que en la primera vuelta Valencia Basket sudó tinta para ganar en la pista del cuadro de Laseu d'Urgell, ganó solo por un punto, 73-74, seguramente la historia será distinta aquí en Valencia. Y para cerrar con las chicas, Esteban, te tengo que preguntar por la incorporación, Kalia Hilsman, que es nueva jugadora de Valencia Basket. Sí, una americana muy reconocible, que viene con pasaporte búlgaro, con lo cual pues nos permite tenerla justo en el límite de contratación para Euroliga y Europa, y en el caso nuestro pues para jugar ya solo lo que es claramente con buenos números en la pintura, Copa y final de Liga. Razón fundamental, el bajón tremendo y peligrosísimo de Kayla Alexander en los últimos partidos, que ha sido una de las causas de que no hayamos estado bien en la pintura. Todo no se lo puede cargar Aguafan, que todavía sigue siendo muy joven, y tampoco podemos ir a inventos como ha tenido que hacer a veces Rubén Burgos, pues metiendo a veces al 5 a la propia María Araujo, o en fin, gente así, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema a tener en cuenta, que es una chica potente, es una chica fajadora, va muy bien entrando y tirando de fuera, es muy buena
jugando el poste, y bueno, pues vamos a ver si todo eso viene de China ahora, ha estado ahí. Además con grandes números, casi 18 puntos, 8,5 rebotes, 2 asistencias, 22 de valoración. Pero piensa una cosa, los equipos que han jugado contra ella, 4 de ellos tienen, la mitad del equipo son americanas, que están jugando ahí por pasta. Es decir, no es que devaluemos una liga china porque no, de eso nada, ni mucho menos. Vamos a ver aquí lo que nos trae, y seguramente muchas alegrías. Ha hecho muchos kilómetros también, ha estado también en México, en Turquía, en Serbia, en Hungría, así que es una jugadora que tiene conoce bien el baloncesto internacional, sin duda. Pues con esta nota casi nos vamos a marchar. Esteban, que ha sido un placer, hemos tratado de condensar hoy, había mucha información. ¿Qué le vamos a hacer? Yo hubiera hecho un programa, como dice aquel, especial Copa de media hora, y otro programa de media hora de todo lo demás. Pero bueno, como siempre sabemos que es lo que hay. Y lo que hubiéramos estado encantados hubiera sido de celebrar el título. Pero bueno, eso ya estaríamos ahora preparando la rueda esta tarde, ¿no? Efectivamente. Esteban, un placer como siempre y gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a marchar. Gracias como siempre por estar ahí. Más Superbásquet dentro de 7 días. Ahora se quedan con el top de jugadas más espectaculares que nos ha dejado la Copa del Rey disputada en Valencia. Nada más, gracias por su atención. Hasta el próximo programa. Adiós.